momento más importante en la discusión de todo proyecto. Bienvenido, señor Blandón, y gracias. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días a Libeika también y a todos los que nos ven y nos escuchan. Mira, lo primero con respecto a las protestas del día miércoles pasado, pues lamentar y condenar los hechos de violencia, vengan de donde vengan, pero especialmente esos videos de trabajadores lanzando bloques, varillas y otros materiales desde las alturas, es condenable desde cualquier punto de vista. Haya o no haya empezado la represión la policía, hay ciertos límites y uno de ellos es precisamente no jugar con la vida de los demás, ¿no? Y cualquier bloque de eso que hubiese caído a alguien directamente en la cabeza era una muerte segura. El policía se salvó porque tenía casco. Yo creo que no. Entonces, definitivamente que con ese tipo de actos no podemos estar de acuerdo. Pero hay que separar eso del legítimo derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse cuando no está de acuerdo con algo que está proponiendo ya sea el gobierno o la asamblea. Y en ese sentido, el debate de la Caja del Seguro Social, de la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social, es un debate que toca a la gran mayoría de los panameños. Y yo creo que la propuesta de aumentar la edad de jubilación fue rechazada por la mayoría de la población desde que el proyecto se presentó. Y ahí están todas las encuestas que se han hecho, donde la gente ha manifestado su oposición al aumento de la edad de la jubilación, principalmente porque la mayoría de la población entiende que este es un país rico con recursos mal utilizados, con recursos que son desviados por la corrupción a los bolsillos de unos cuantos, y no sienten que haya justificación a que siga siendo el mismo de siempre, la mayoría del pueblo panameño, el que termine pagando los platos rotos. Habrá que seguir muy de cerca el debate que se va a hacer en la Asamblea Nacional, porque sí, Álvaro, hay presiones de parte del gobierno para que la Asamblea cambie lo aprobado en primer debate, que no incluye el aumento de la edad de la jubilación, para que se incluya en el segundo debate. Los diputados, según tengo información, las bancadas de panameñismo, de Vamos y del PRD han propuesto que el debate se divida en 3 bloques, y el gobierno quiere que sea en un solo bloque, 200 y pico artículos en un solo bloque en el segundo debate, coartando el derecho de participación de los diputados. Yo espero que se mantenga esa posición de que sean 3 bloques, porque yo creo que es lo más sano para que haya un debate correcto en el segundo debate. Explíqueme eso. Si se hace en un solo bloque, los diputados tendrían solo una participación durante la discusión, y si se hace en 3 bloques, los diputados tendrían la oportunidad de participar 3 veces, entonces. Es así, aunque cada participación tiene derecho a primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? Exacto. Pero lo cierto es que este es un proyecto bastante complejo. Como se hizo en el primer debate, el primer bloque fue de la parte administrativa de la Caja de Seguro Social. El segundo bloque fue básicamente el tema más álgido, que es el sistema de pensiones, tanto la edad de jubilación como el tema de cuenta individual o beneficio definido o sistema solidario. Y luego el último tema ya, digamos que el misceláneo de todos los otros temas que no son los principales de administración y de invalidez y muerte. Ok. Usted dice que la mayoría del pueblo panameño se opone al aumento en la edad de jubilación. ¿Cuál sería el plan B que pudiera reemplazar ese incremento, que no es un tema de Panamá exclusivamente? Hay una gran mayoría de países en el mundo que ya se han visto en la necesidad, a pesar del rechazo de la población de cada uno de estos países, que no creo que nadie lo aplauda, de aumentarla. Hasta
he visto que hay países que hombres y mujeres 65 años. Bueno, Álvaro, lo primero, para hablar con cifras, en América Latina todos los gobiernos transfieren recursos del gobierno central al sistema de seguridad social, básicamente al sistema de jubilaciones. Entonces no hay un sistema de jubilaciones, ni siquiera en Chile, que cuentas individuales de hace más de 20 años, que se pague solamente con los fondos que cotizan los asegurados. ¿No? En todos el Estado aporta recursos. Las evaluaciones que se han hecho es que el promedio de América Latina es el 4% del PIB, lo que aporta el Estado. En Panamá, sin la reforma, el Estado panameño aporta el 0.58% del PIB al Seguro Social. Estamos bastante por debajo de la media. La reforma que ha presentado el gobierno aumenta en 1% del PIB del aporte del Estado. Pero ellos dicen que no aumentar la edad de jubilación significa un sacrificio de más o menos 400 a 500 millones de dólares al año. Eso equivale hoy por hoy a 0.5% del PIB. O sea que si la reforma dice que se aporta el 2% del PIB, ya se cubre y no es necesario aumentar la edad de jubilación. Vamos a hablar de esos números primero para entender, porque nos dicen que es que nadie está proponiendo cómo reemplazamos el aumento de la edad de jubilación. Bueno, aumentar o no aumentar la edad de jubilación representa más o menos 450 millones de dólares en palabras del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que ver primero, hay dos maneras de hacer esto: o aumentas ingresos o disminuyes gastos. Y nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, que el presupuesto de este año 2025 incluye 17.000 millones en gastos corrientes. 17.000 millones. Reducir los gastos corrientes en un 5% representa más o menos 800 millones al año en ahorros, sin aumentar nada. Pero el mismo gobierno que nos dijo que el gobierno pasado tenía abultados los gastos, que tenía abultada la planilla, que sale hace unos días en la prensa, que la planilla sigue creciendo. Claro que sí. Entonces, ¿dónde está el aumento de los... y que no se puede votar a nadie. Perdón, el aumento no, la disminución en los gastos. Y ¿Dónde que está no el se puede... sacrificio de parte del gobierno? Y que no se puede votar a nadie. Yo le doy la razón a la gente que dice, pero ¿por qué nosotros somos siempre los que tenemos que sacrificarnos? ¿Y por qué el Estado, esa maquinaria abultada, ineficiente, corrupta, no se sacrifica primero antes de pedir el sacrificio de los ciudadanos? Ayer el propio presidente en la conferencia dice que los ve sin hacer nada en la propia presidencia, vagos, y no renuncian. ¿Cómo tú vas a tener, yo me pregunto, en tu empresa, tú permitirías eso? Pero también mencionó lo de las leyes especiales. Bueno, esas leyes hay que cambiarlas, señor Blandón. Si se trata de leyes, las leyes se cambian. Así como metimos una ley para darle 91 millones de dólares al seguro de un día para otro, así también cambiemos la ley para que todo el que no tenga funciones en el aparato del Estado vaya para su casa. Mira, definitivamente sí, hay leyes que están entorpeciendo el funcionamiento del Estado. Bueno, el Ejecutivo puede proponer cambios a la Asamblea Nacional. Y hay muchas cosas que se podrían cambiar. El propio presidente habló de eliminar instituciones. Entonces, de nuevo, esos ahorros, que reitero, ahorrar el 5% de los gastos corrientes representa 800 millones de dólares. Y para no aumentar la edad de jubilación se requiere 450. O sea, bastaría con reducir 2.5% del gasto corriente para tener un aporte del Estado equivalente al 2% del PIB a la seguridad social, cuando el promedio regional es 4%. Ojo. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos gusta decir,
¿Por qué Estados Unidos, cuando Rubio fue a El Salvador, fue besos y abrazos con Bukele y acá no? Y la gente dice, es que porque acá tenemos el canal. Y nosotros somos especiales porque acá tenemos el canal. Bueno, precisamente acá tenemos el canal, que solo el canal aporta 2.500 millones de dólares al año directamente a la economía panameña, más todo lo que derrama indirectamente. Y por eso nosotros podríamos alimentar el programa de invalidez, vejez y muerte sin tener necesariamente que aumentar la edad de jubilación. Pero tenemos otro tema, licenciado Blandón. Tenemos subsidio del metro, subsidio del gas, subsidio de la gasolina, subsidio del arroz, subsidio al maíz, beca universal o pase U, Panamá Solidario, incentivos turísticos que no son de 3 reales, 120 a los 65 o a los 60, auxilios a los 65, auxilios económicos, sí, auxilios económicos, subsidio a las medicinas, subsidio a los corredores, el interés preferencial, subsidio a las ferias, y por ahí nos vamos, con un montón de subsidios que salen también del presupuesto del Estado. ¿Cómo hacemos? Subsidios y, como bien señalaste, también incentivos, porque exacto, al final, cuando tú sumas todos los subsidios, se quedan cortos frente a la suma que representan los incentivos que recibe el sector privado en muchos renglones. Pero además de eso, Álvaro, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que en Panamá hay un alto porcentaje de evasión o elusión fiscal, o sea, gente que no paga los impuestos que le corresponde pagar. Porque aquí siempre hablamos del tema de las cuotas que son retenidas y no pagadas al Seguro Social. Pero hay un porcentaje elevadísimo de gente que retiene el ITBMS y no lo paga al gobierno. O sea, que te cobra cuando tú vas a un restaurante, un comercio, el 7%, pues ese 7% ellos son retenedores, se lo deben pagar al gobierno. Bueno, hay un montón de gente que te cobra el 7%, pero no se lo paga al gobierno, un 7% adicional para sus negocios. El MEF ha calculado que esa evasión o elusión fiscal es aproximadamente 7.000 millones de dólares al año. 7.000 millones de dólares al año. Solo cobrar 5% de eso son 350 millones. Casi lo que se necesita para no aumentar la edad de jubilación. Reitero, el problema de este país, a diferencia quizá, bueno, Nicaragua, que tiene un presupuesto de 5.000 millones. El Salvador, que tiene un presupuesto de 9.000, 10.000 millones. Pero nosotros tenemos un presupuesto de 30.000 millones, Álvaro. Y todavía con mucha plata que se pierde, reitero, porque no se cobra los impuestos que ya existen, no es cobrar un impuesto nuevo, los impuestos que ya existen. Plata que se va, digámoslo así, por la corrupción a los bolsillos de privados, particulares. Plata que se gasta mal, porque hay más funcionarios de lo que se necesita en una institución. Entonces, por eso yo entiendo cuando la gente dice por qué nosotros somos los que tenemos que sacrificarnos siempre. Y aquí hay gente que vive, ¿no?, ostentosamente, sin pagar sus impuestos y con los fondos del Estado. Oiga, y el subsidio electoral que hacemos con ese, El Salvador acaba Bukele de presentar una iniciativa para que el subsidio electoral, el aporte del Estado sea eliminado. Aquí hay muchos millones de dólares también. Claro, ahí hay dos temas que es importante que el país discuta. Hay dos maneras de financiar la política. O el financiamiento es público o el financiamiento es privado. O como hay en Panamá, que son las dos cosas. Si el financiamiento es 100% privado,
como lo que acaba de decidir El Salvador, bueno, por un lado está el beneficio de que el Estado no está gastando plata en eso, pero por el otro lado está la amenaza de que la política va a depender de quién tiene la plata para hacer política, producto de que al ser 100% privado, son los intereses económicos los que van a poner los candidatos y los que resulten electos. Entonces, hay otra corriente que dice el financiamiento debe ser 100% público, no permitir financiamiento privado. Entonces, es una cuestión de nosotros qué queremos con respecto al sistema político de Panamá, que dependa del financiamiento de los intereses económicos o que dependa de un financiamiento público del Estado. Pero si vamos a hacerlo de una o de la otra. Porque si lo permitimos de las dos maneras, entonces definitivamente se va a filtrar, como lo hemos visto, dinero sucio en algunas campañas. Eso lo hemos visto. De acuerdo totalmente. Por eso nosotros lo que hemos planteado es que debe ser 100% financiamiento público, con muy estricto seguimiento de auditorías y todo lo que quieras, pero dejarlo 100% financiamiento privado es permitir que un Elon Musk, como en Estados Unidos, termine poniendo al presidente de la República gastándose 200 y pico millones solamente él, en poner al presidente. Yo me quedé con el tema de la evasión fiscal que mencionaba el licenciado Blandón, y es que es un tema histórico. Gobierno tras gobierno, definitivamente no hemos logrado ponerle el cascabel al gato, y es una de las propuestas que hacen todas las personas que se oponen al aumento de la edad de jubilación, o muchas de las personas que se oponen, o los grupos. Ahora, ¿cómo ponerle finalmente ese cascabel al gato? Porque no ha ocurrido, y sigue ocurriendo, y sigue pasando de que la gente sigue evadiendo fiscalmente el pago. ¿Cómo finalmente acabamos con esto? Y justamente desde allí pueden salir los fondos que requerimos. Bueno, Libey, que mira, hay una figura que tanto nuestro código fiscal como nuestro código penal prevé, llamémosla enriquecimiento injustificado. Toda persona que me diga a mí que está ganando $1,000 mensuales, ya sea como asalariado o que eso es lo que presenta en su declaración de renta, vamos a poner 1,000, vamos a ponerle $2,000 mensuales. Y luego resulta que tiene un Maserati, vive en Santa María, tiene casa en Buenaventura y se va de viaje todos los meses con la familia. Tú dices, ese tipo, imposible que él esté ganando $2,000 mensuales. Entonces ahí lo que debe hacer la DGI es llamar a esa persona y decirle, señor, o sea, los gastos de usted no se compadecen con los ingresos. O sea, tú me tienes que justificar dónde tú estás sacando esa plata. Y se le hace un alcance. Pero aquí la DGI nunca ha hecho eso. Eso es lo que pasa. Bueno, quiero preguntarle ahora otro tema que tiene que ver con la actualidad nacional. Ayer el vicecanciller de Panamá, y eso fue luego de la conferencia del presidente Mulino, ofreció detalles sobre la inesperada llegada el día anterior de un vuelo con migrantes deportados de los Estados Unidos. Según explicó el funcionario, la operación respondió a una solicitud directa de Washington en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral en materia migratoria. No obstante, la llegada del grupo de deportados ha generado interrogantes sobre el alcance de este mecanismo y las condiciones en que se llevará a cabo. Como recordaremos, Panamá firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos para la deportación de migrantes que cruzaron de forma ilegal el tapón del Darién entre Panamá y Colombia. Sin embargo, esta es la primera vez que el país recibe un vuelo procedente de Estados Unidos bajo este acuerdo. La medida llama la atención si se toma en cuenta que la Cancillería de Panamá
comunicó en diciembre pasado que el país no recibiría a migrantes de otras nacionalidades que eventualmente fueran deportados por el gobierno de Estados Unidos. El presidente Mulino dijo ayer en la mañana que la llegada ayer jueves de este primer vuelo era con 119 migrantes repatriados desde Estados Unidos como parte de un operativo internacional de tránsito humanitario. El arribo se produjo en el aeropuerto de Panamá Pacífico y se espera que el segundo de 3 vuelos llegue a Panamá hoy viernes, acompañado por el viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza. El vicecanciller subrayó que el operativo se desarrolla bajo memorándum de entendimiento, señoras y señores. Pero miren de dónde son estos migrantes que están siendo trasladados a Panamá. Irán, Uzbekistán, Turquía, China, Vietnam, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Afganistán. De total de personas en tránsito, 37 son mujeres y 82 son hombres. Las autoridades panameñas aseguraron que todos han sido debidamente registrados y que no presentan antecedentes criminales. El financiamiento del traslado, según indicó el vicecanciller, está a cargo del gobierno de Estados Unidos a través de Organización Internacional para Migraciones, OIM y ACNUR. Los costos incluyen el hospedaje y transporte de los migrantes mientras permanezcan en Panamá previo a su salida hacia sus respectivos países de origen. Importante destacar que se habló también de que primero estarán en un hotel y luego serán llevados a un albergue que hay en Darién, donde yo estuve investigando, la capacidad máxima es de 500 personas, pero me llama poderosamente la atención las nacionalidades de estas personas. Wow. Y si representan o no representan un peligro para Panamá, y por qué nosotros tenemos que ahora, en medio de todo este asunto, convertirnos en país receptor, cuando nosotros no estamos migrando para ningún lado, señor Blandón. Álvaro, yo creo que aquí buena parte del problema tiene que ver con una palabra que se llama opacidad, que es equivalente a falta de transparencia. Precisamente ayer compartíamos una entrevista del enviado de Trump para América Latina a una revista que se llama Político, el señor Mauricio Claver Carone, no sé si así se pronuncia el nombre. Sí, la vi. Que fue director del gerente del BID y destituido del cargo por faltas a la ética. Ese señor en su entrevista dijo que ellos estaban conversando con el gobierno panameño, que había buenas conversaciones y que ellos estaban porque esas conversaciones fueran públicas, pero como dio a entender que el gobierno panameño era el que no quería que fueran públicas y que él no sabía si era que así se manejaban normalmente, pero que Trump era de las personas que decían en público lo mismo que decían en privado. Eso fue básicamente una traducción libre mía, ¿no? Pero básicamente lo que dijo. El presidente dijo ayer que un enviado de él se había reunido con el Departamento de Defensa el miércoles, pero no dijo quién. ¿Quién está en Estados Unidos y estaba en una reunión en Washington el miércoles? El ministro de Seguridad, Frank Abreu. Así que yo debo suponer que ese enviado era Frank Abreu. De hecho, como tú bien mencionas, al avión lo recibió el viceministro de Seguridad, porque el ministro no está en Panamá, está en Washington. Entonces, lo que nosotros quisiéramos saber es si se anunció por parte incluso del propio presidente Trump hace una semana, el viernes pasado, que iba a haber una llamada entre él y Mulino, y la llamada no se dio, y una semana después ni Trump ni Mulino hablan de la llamada. Sin embargo, nos dicen
que están llegando unos vuelos acá que forman parte de acuerdos. Pero el acuerdo que estaba firmado, como bien recuerdas, Álvaro, era para la repatriación de los que cruzaban ilegalmente la frontera del Darién, no para recibir gente de Estados Unidos. Entonces, si están hablando de que existen acuerdos que permiten eso, son otros acuerdos que no conocemos, que no son los que están firmados. Entonces, el presidente Mulino, cuando vino el secretario de Estado Marco Rubio aquí, cuando se hacen estas visitas, se acostumbra, cuando hay acuerdo, a hacer una declaración conjunta al final de la visita. Así ocurrió en Costa Rica, así ocurrió en Guatemala. Por ejemplo, en El Salvador no fue así porque Bukele quiso que fuera una reunión que era como de paseros, pues. ¿No? Entonces, pero en Panamá no hubo declaración conjunta. Y diplomáticamente, ¿qué significa que no hubo declaración conjunta? Que no hubo un acuerdo mutuo. Y sin embargo, el presidente Mulino, en la conferencia de prensa posterior a la reunión con Rubio, anuncia de manera unilateral concesiones que Panamá le estaba dando a Estados Unidos. Una de ellas, ampliar el acuerdo existente para recibir deportados de los Estados Unidos y que Panamá sirviera como un punto de encuentro de todos estos para de aquí mandarlos a sus respectivos lugares de origen. Y incluso ofreció la pista de MTT para esos menesteres, lo cual nosotros entendemos, Álvaro, porque Trump ha hablado, y si él va a cumplir lo que ha dicho, estamos hablando de una deportación de cerca de 8 millones de personas de los Estados Unidos hacia sus países de origen. Entonces, ¿cuánto de eso va a pasar por Panamá? ¿Cuál va a ser su promedio de estadía aquí en Panamá? ¿Dónde va a estar esa instalación donde van a estar ellos alojados mientras estén aquí en Panamá? Pero, señor Blandón, ¿Estados Unidos va a cargar con todo el costo de esa operación? Pero, señor Blandón, ¿Esto significa una base militar de los Estados Unidos en Panamá? Esa es buena pregunta. ¿Y por qué mandarlos a Panamá? ¿Y por qué no los manda Trump directamente desde Estados Unidos, que tiene todas las líneas aéreas habidas y por haber, directamente a sus respectivos países? ¿Por qué tiene que Panamá que servir de tercero en todo esto y no sabemos realmente si esta gente son o no son, o si representan o no representan un peligro para nosotros? ¿Por qué? Según dice el vicecanciller, son gente que no tienen ningún antecedente criminal. Entonces agárrenlo a Estados Unidos y mándelo en ellos. ¿Por qué tiene que Panamá hacer ese servicio? Bueno, es que por eso te digo, vuelvo a la palabra, opacidad, falta de transparencia. Porque, ¿qué está obteniendo Panamá? Vamos a decir, bueno, ok, Panamá acepta hacer eso, pero ¿a cambio de qué? Que ellos van a pagar las repatriaciones, bueno, porque eso lo tenían que hacer ellos, si ellos no estaban en Panamá, estaban en Estados Unidos. Exacto. O sea, no nos están haciendo un favor con eso. Entonces, yo he repetido 1000 veces, en esta coyuntura, en la que Estados Unidos está haciendo exigencias a Panamá, algunas de las cuales son imposibles de conceder porque la Constitución panameña lo prohíbe. O sea, el canal es un bien inalienable del país. Panamá no puede ceder el canal a otra nación. No podemos, por Constitución, exonerar del pago a nadie. ¿Me explico? No se puede. Aunque se quiera, no se puede. Lo que pasó con Costa Rica y Colombia es previo al tratado y a la reforma constitucional del 94. Desde la reforma constitucional del 94 ya no se puede. Entonces, pero a lo que está pidiendo Estados Unidos, ¿qué está pidiendo Panamá? Y una de las cosas que hemos planteado es, hay un tema específico en nuestra relación con los Estados Unidos que afecta a la economía panameña y a rubros sensitivos de nuestra economía, especialmente, que es el TPC con los Estados Unidos.
Este tratado de promoción comercial establece que en este periodo de gobierno inicia la desgravación arancelaria de los 5 productos que son considerados los 5 productos básicos de nuestra economía. Entre ellos, arroz, cerdo, y en función de eso, hay un reclamo de los sectores productivos del país, desde la administración pasada del presidente Cortizo, de que Panamá le plantea a Estados Unidos la renegociación del tratado y que se postergue esa entrada en vigencia de la desgravación arancelaria. ¿Qué es desgravación arancelaria? Llevar a arancel cero. Que pueda entrar puerco de los Estados Unidos, que allá está subsidiado, sin pagar ningún arancel acá, a competir deslealmente contra el puerco panameño. Y acabar con la industria del puerco o acabar con los productores de arroz. ¿Me explico? Entonces, hombre, porque el gobierno le plantea a Estados Unidos, bueno, ok, tú quieres esto, tú quieres lo otro, ok, está bien, vamos a considerarlo, pero nosotros queremos de ti que nosotros nos sentemos a hablar del TPC y que no entre de inmediato la desgravación arancelaria, pero yo no estoy escuchando nada de eso con respecto al gobierno. Y cada vez que nos hemos enterado de algo, Álvaro, ha sido por medios estadounidenses, por declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, no porque nuestro presidente, nuestro gobierno nos lo está informando. Nos restregaron en la cara que la decisión de Panamá de salirse de la ruta de la seda fue simple y sencillamente porque Trump lo exigió. Fue un logro de Donald Trump, no una decisión unilateral de Panamá. Eso lo dijo la vocera del gobierno de los Estados Unidos, y un vocero de un gobierno como Estados Unidos o cualquier otro no se va a parar frente a los periodistas a mentir. Bueno, que fue muy desafortunado por parte del presidente anunciar eso en la conferencia de prensa después de que se había reunido con el secretario de Estado. Tú dices 1 más 1 es 2. Así. Digo, el presidente después dijo, no, eso ya yo lo había decidido antes. Así como dijo ayer que la auditoría a los fondos del Suntra lo habían decidido antes, pero qué casualidad que él lo anuncia después de las protestas, en el caso del Suntrax, y en el caso del convenio sobre la ruta de la seda lo anuncia después de reunirte con Rubio. O sea, tú mismo estás transmitiendo el mensaje de que eso fue acordado con los Estados Unidos y que tú acuerdas con los Estados Unidos lo que es la política exterior de Panamá. Y mira, eso no es solamente una humillación de Estados Unidos hacia Panamá, nosotros mismos nos humillamos ante el mundo, porque en el mundo entero recogieron esa noticia de esa manera, de que Panamá le había cedido una exigencia a los Estados Unidos. y otra cosa sobre ese personaje que usted mencionó, Mauricio Claver Carone, que me llamó mucho la atención. Miren el rumbo que está tomando el discurso de Estados Unidos en este momento. Prácticamente decir que el canal está obsoleto o debido a la ineficiencia de la autoridad del Canal de Panamá en su mantenimiento. O sea, el mensaje que le están enviando al mundo: tengan cuidado, que allí todos los días se cae una compuerta, los barcos se estrellan, esa estructura no funciona. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, mira, yo por eso también creo, Álvaro, que el gobierno panameño... Y no han aclarado nada el gobierno. Por temor reverencial, vamos a ponerlo de esa manera, no ha hecho su trabajo de aclarar cada mentira, cada media verdad que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos a través de sus voceros. Quizás porque no lo quieren molestar, no quieren entrar en controversia. Pero el que cae otorga, Álvaro. Entonces, si nosotros no respondemos a esas cosas, lo que queda en el ambiente es que es verdad. Entonces, si hay una realidad, por eso hablo de medias verdades en algunas cosas. Si hay una realidad, Panamá está en mora con el canal en el tema de garantizar el agua necesaria para el funcionamiento del canal. Y ahí hay temas
en lo que sucesivos gobiernos se han equivocado. Desde el momento en que, como lo señalamos cuando se estaba discutiendo la ampliación, los estudios indicaban que había una alta probabilidad de salinización de los lagos, nos decían que no, pero así lo indicaban los estudios, y es lo que está pasando. Y dos, que se iba a necesitar fuentes adicionales de agua. Pero en aquel entonces, como veníamos hacia un referéndum, sacaron el área de los embalses de lo que es la zona de el canal, ¿no? Del área del canal, para eliminar esas protestas, sabiendo que técnicamente hablando eso era una decisión incorrecta, porque se iba a necesitar hacer esos embalses, más temprano que tarde. Ya estamos tarde, eso es una realidad. Y nosotros tenemos que tomar una decisión sobre el tema de los embalses, eso también es una realidad. Pero no es cierto que Panamá le está pidiendo al cuerpo ingeniero del ejército de los Estados Unidos que construya ese embalse. Y aquí lo tiene que aclarar la autoridad del Canal de Panamá. Hasta donde yo entiendo y lo que he escuchado de años anteriores, lo que se planteó con el cuerpo ingeniero del ejército de los Estados Unidos es que ellos hicieran el estudio de si nos íbamos por el embalse en Río Indio o que el agua viniera del Bayano. Ese fue un estudio que se pidió, que yo no sé si Panamá pidió que fuera a costa del gobierno de los Estados Unidos o Panamá le iba a pagar al cuerpo ingeniero por hacer ese estudio. Eso, la única que lo puede aclarar es la autoridad del Canal de Panamá. Como la autoridad del Canal de Panamá le toca aclarar si es cierto o no, como lo han dado a entrever varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, de que hay una negociación andando para ver cómo se exonera del pago a los navíos de guerra de los Estados Unidos. Eso Claver dice que no era necesario reformar el tratado para eso. En la entrevista de la que estamos comentando. Yo creo que la autoridad del Canal de Panamá tiene que salir a explicar que se dejen del miedo. Porque es que, de nuevo, manejar esto con esa falta de transparencia, en secretismo, lo que va a traer es un resultado peor, porque tarde o temprano nos vamos a enterar por parte de Estados Unidos lo que acá no nos quieren decir. De todo es así, todo nos hemos enterado de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, señoras y señores. Y cuando yo me refiero a que un portavoz no miente, me refiero a que ese portavoz recibe, y usted lo sabe que ha estado en el sector público, él no va a salir por voluntad propia a pegar mentiras. A él le dicen, esta es la línea y esto es lo que tienes que comunicar. Y ese portavoz de la Casa Blanca, eso fue lo que hizo esa joven, comunicar que fue un gran logro de Donald Trump, que así como Panamá fue el primer país en la región de pertenecer al acuerdo de la Ruta de la Seda, haya sido el primer país en salirse de la Ruta de la Seda. Logro de Donald Trump, señoras y señores. Oiga, cierro con política. El señor Dionisio de Gracia solicitó que se retrasara, es lo que tengo entendido, la elección de la junta directiva del partido panameñista. Esto ha generado cierta discusión, cierto debate y malestar en algunos sectores dentro del partido que no están de acuerdo. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y si usted va finalmente o no va a la reelección como presidente del partido panameñista, o va a apoyar a alguien. Bueno, mira, Álvaro, primero, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se haga una convención extraordinaria. Eso lo primero, quiero dejarlo claro, ahí nadie está en contra de eso. Es más,
muchos pusimos el cargo a disposición para hacer posible que esa convención extraordinaria se hiciera, porque de otra manera no se podía hacer. Sin embargo, ha habido una discusión desde octubre del año pasado, porque hay miembros del directorio que no están de acuerdo con renunciar. Y hay un criterio eminentemente jurídico de que si a ti te eligen para 5 años, no te pueden sacar antes de tiempo a menos que tú renuncies. Y en ese sentido, la convocatoria que quien te habla propuso originalmente era para reemplazar a los que hubiesen renunciado. Imperó otro criterio más político que jurídico, de decir que si la mayoría quería, todos se tenían que ir. Eso provocó que durante el año pasado, a pesar de que nosotros presentamos la convocatoria de la convención a finales de octubre, no fuera hasta finales de diciembre que el Tribunal Electoral nos contestara una consulta que habíamos hecho a principios de octubre sobre este tema y nos dijera que bueno, está bien, vamos a publicar la convocatoria. La que le habíamos entregado en octubre, ya última semana de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. Pero entonces ahí ellos en el tribunal nos dicen, bueno, lo que nos pasa ahora es que si la publicamos hoy, ya no pueden hacer la convención en marzo, que era la fecha que nosotros inicialmente habíamos puesto. Así que tienen que postergar la fecha a más adelante. Yo convoqué a un directorio nacional por Zoom. Esa misma nos dijeron el 26 esta situación y el 27 yo convoqué al directorio. No hubo quórum. Convocamos entonces el 7 de enero. Presencial, hubo quórum. Y ahí se aprobó convocar para el 10 y 11 de mayo. Nuevamente con el criterio de reemplazar a todos, incluso a aquellos que no hayan renunciado. ¿Qué está demandando el copartidario Dionisio en su derecho? Que la convocatoria no puede ser para reemplazar a todos, aunque no hayan renunciado, sino para reemplazar solamente a los que hayan renunciado. Eso, ayer, en el directorio nacional, fue rechazada la impugnación, 22 votos a favor, 11 en contra de rechazar la impugnación y 2 abstenciones, y eso ahora es impugnable ante el Tribunal Electoral en 2 instancias. Lo que es seguro hoy es que ya la convención no va a poder ser en mayo, va a ser, depende del tiempo que demora esto, pero puede ser entre julio y agosto la convención. Ya eso es una decisión que no está en manos del directorio nacional, porque nosotros el 7 de enero decidimos, a propuesta de mía, que fuera el Comité Nacional de Elecciones el que defina el calendario y no el directorio, para no tener que estar reuniendo el directorio cada vez que haya un cambio de fecha. Y entonces, y dependerá también de qué decide el Tribunal Electoral sobre el tema que se está debatiendo. Con respecto a si voy a correr o no voy a correr, Álvaro, todavía yo no he tomado una decisión al respecto. Lo que yo sí creo, y que le he manifestado a los convencionales y al partido, es que yo no creo en posiciones guachi, Álvaro. Frente a un gobierno, ¿tú eres gobierno o eres oposición? Y por oposición no me refiero a que te vas a oponer a todo lo que proponga el gobierno, pero simplemente no eres gobierno, pues. Y si no eres gobierno, eres oposición. Pero tú no puedes estar ahí como que, bueno, quiero ser gobierno en una cosa y en otra de que soy oposición y estoy ahí y que nadie sabe en qué cree el partido panameño. Entonces, yo sí creo que el partido se tiene que definir como un partido de oposición. Sin embargo, yo estoy viendo que algunos de los candidatos que están saliendo lo que quieren es entregarle el partido al gobierno. Yo a esos candidatos no los puedo apoyar, ni los voy a apoyar, porque no me parece que es la decisión correcta, ni con el partido, ni mucho menos con el país. El país necesita de una oposición que haga contrapeso y que haga planteamientos y que denuncie, como en el caso de las relaciones con los Estados Unidos, la falta de transparencia de parte del gobierno de lo que se está hablando con Estados Unidos y la falta de dignidad de estar dando concesiones unilaterales cuando no hay un acuerdo con los Estados Unidos, ni sabemos qué Estados Unidos nos va a dar a nosotros a cambio
de las cosas a las que nosotros hemos renunciado o le hemos aceptado a ellos. Oiga, y dentro de la Asamblea, ¿se puede decir que hay oposición dentro de la bancada y hay gobierno, o todos están de un solo lado? Álvaro, ahora que vienen las votaciones que van a definir realmente dónde está cada quien, ¿no? Cómo voten con la ley de la Caja del Seguro Social. Cómo vayan a votar cuando el gobierno proponga la eliminación de la ley de moratoria a la minería. Porque es que no se puede hablar de reabrir la mina, ni siquiera para cerrarla, si no se elimina o se modifica la ley de moratoria a la minería que se aprobó en el 2023. ¿Me explico? ¿Cómo van a votar cuando venga esa discusión? ¿Cuál va a ser su posición con respecto al tema de los embalses? ¿Cuál va a ser su posición con respecto a los temas de presupuesto? Por ejemplo, Álvaro, esa ley que acaba de sancionar el presidente, eso no tiene asidero jurídico ni constitucional por ningún lado. Si es que la Constitución establece, la ley de presupuesto es una, la aprueba la Asamblea, y los traslados y créditos extraordinarios se aprueban en la Comisión de Presupuestos. Tú no necesitas una nueva ley para hacer eso, a menos que tú quieras hacer show de que presionar a la Asamblea diciendo, miren, tuvimos que aprobar una ley de 90 millones para poder subsidiar o darle oxígeno al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Eso no es real. Eso no era necesario hacerlo. ¿Me explico? Pero entonces ahí es donde tú tienes que ver si realmente hay o no oposición en la Asamblea Nacional. No solamente en el trabajo de la discusión de las leyes, sino también y sobre todo en el trabajo de fiscalización de la labor del gobierno. Bueno, gracias al presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, por compartir con nosotros esta mañana. Vámonos a la región de Azuero. Hay información.